Una de las enseñanzas más peligrosas que se ha venido infiltrando en la iglesia progresivamente a través de los años son las enseñanzas de la nueva era. Y en este video hablaremos más acerca de este tema. Saludos, mi nombre es Santos Hernández y en esta ocasión te traemos un video titulado El peligro de la nueva era en la iglesia. La nueva era adopta metodologías sustitutivas de muchos principios cristianos. Entre ellos está algo parecido a la oración, pero no sigue el mismo patrón. A esto se le llama meditación trascendental. Pero definamos qué significa el vocablo meditación. La palabra meditar significa pensar o reflexionar algo sobre una idea, algo lógico, humano y natural, para trascender los límites de la física. En el concepto cristiano, la palabra meditar envuelve reflexionar, razonar, profundizar una verdad recibida. Debemos diferenciar entre la meditación cristiana, que parte de una verdad revelada, a la meditación trascendental, que nos lleva a viajar por un mundo oculto y a veces abstracto y fantástico, dándole a la mente un poder divino, para realizar incluso viajes fuera del cuerpo, también llamado viajes astrales. La meditación trascendental, o MT, es de origen hinduista, y de las mismas se han desprendido varias ramas que invaden los países occidentales con terminologías diferentes. Se le llama también Movimiento de Regeneración Espiritual, SMS, y cuenta con muchas subsidiarias u organizaciones fachadas, detrás de las cuales están las fuerzas del mal. Sociedades como la Sociedad Internacional y Estudiantil de Meditación, SIMS, que trabaja en las universidades y colegios, la Sociedad Internacional de Meditación y MS, que entra al campo de las prácticas orientales, tales como el yoga, y también se presenta como algo científico, a través del término Ciencia de Inteligencia Creativa, CIC, y conocida en los Estados Unidos como la Organización Fundación Americana para la Ciencia de la Inteligencia Creativa, American Foundation for the Science of the Creative Intelligence, y la cual se introduce en círculos en donde la oración cristiana se ha prohibido, pero en la misma, la nueva era, trabaja adoptando su religión o principios que presentan como científicos. Aunque esta práctica es común en las religiones indoestánicas, es decir, naciones que incluyen a la India y a las naciones vecinas, y se han convertido en una influencia fuerte en el occidente, gracias a la influencia que ha hecho el promotor de la misma y su líder máximo en occidente, Maharishi Mahesh Yogi. Su nombre indica varias cosas. La palabra Maha significa grande, después le sigue el nombre de la familia Mahesh y se le añade Yogi, que quiere decir que es maestro de yoga. Este personaje adora a su divinidad hinduista Swami, que significa maestro. Se llama Brahmanan Saraswati Mahari, el cual murió en 1953 y aprendió de él la doctrina de la regeneración espiritual, por medio de la cual se propuso cambiar la dirección del curso de la humanidad. Este singular personaje, procedente del hinduismo, ha ejercido una influencia tremenda en la difusión de la meditación trascendental en la sociedad occidental, la cual, al estar vacía de una genuina experiencia con Dios, busca en lo exótico y abstracto una respuesta al vacío interior. Maharishi ha traído y convertido a sus prácticas a los Beatles y famosos artistas, entre los cuales figura la artista Mia Farrow y los del grupo de New York Jets, Joel Namath, además de políticos, senadores y hombres de empresas. Maharishi se ha dedicado a influencias de forma sutil, a través de una serie de organizaciones aparentemente educativas, a la sociedad joven de la nación norteamericana y también a la europea. Para ello, Maharishi ha establecido colegios en Illinois, New York, Massachusetts, Florida y California, y por estos medios trata de promover esta influencia en los círculos educativos, siendo uno de los elementos de mayor influencia de la nueva era, y la cual se muestra como una acción científica,
para poder desarrollar el poder de la mente y el potencial que existe dentro de un hombre, que es en sí una emanación del ser. En otras palabras, un pequeño dios o un diosecito. Es interesante conocer que esta meditación trascendental manipula la religión oriental con la ciencia ficción, tomando para ello la realidad científica para crear toda una realidad especulativa y atraer adeptos de ciertas élites. Para entender mejor este punto de la alianza ficción-ciencia-religión, los promotores de la meditación trascendental han creado la teoría de la biorretroacción, que no es sino una forma brahmánica para controlar las funciones internas del cuerpo y dominar por medio de la mente el funcionamiento del organismo, para lo cual han publicado en revistas científicas todo esto como un hecho real. Esta idea no es sino una forma práctica hinduista introducida en el yoga y convertida en una supuesta acción científica. Los que promueven la práctica de la biorretroacción, entre ellos su promotora Barbara Brown, afirman que tanto la meditación como el entrenamiento del alfa puede producir la sensación de una separación del universo material, una pérdida de la personalidad y de la identidad individual, y asimismo una conciencia del hilo que unifica la vida. Es bueno entender que se esconde detrás de las enseñanzas de esta corriente, la cual es pseudocientífica, y que como una ciencia de inteligencia creativa se ha adueñado del espacio que dejó el vacío creado por la prohibición de la oración cristiana en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Según enseña Maharishi, alcanzar la lucidez y el conocimiento pleno del ser es producto del esfuerzo mental, iluminación o trascendencia gnóstica, y afirma que se puede definir la técnica como una forma de dirigir la atención hacia adentro, hacia los niveles más sutiles del pensamiento, hasta que la mente trasciende de la experiencia del estado más agudo del pensamiento y llegue a la fuente de ello. Tanto para Maharishi como para los budistas, el hombre alcanza la iluminación mediante el esfuerzo mental y las experiencias extrasensoriales y metafísicas. Tal afirmación, con alto contenido gnóstico, choca radicalmente con el mensaje bíblico. La salvación y la realización espiritual depende del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, y toda riqueza y conocimiento perfecto depende de la revelación del Dios encarnado, revelado en los evangelios. Y este fue el argumento con el cual los cristianos primitivos refutaron estas ideas en su época, presente en la doctrina de los gnósticos y filósofos platónicos. Quizás debemos tratar de explicar qué es el ser para los que siguen los caminos de la meditación trascendental y las creencias orientales infiltradas en la nueva era. Según la enseñanza, la doctrina budista y ciertos ramos del brahmanismo, Dios no es una persona, sino una fuerza o una energía o quizás una emanación. En sus enseñanzas, el Maharishi lo describe como la emanación de una sustancia abstracta de donde se desprende toda la vida, por lo cual todo es un fenómeno en perpetuo cambio, emanada de la realidad existencial del ser, el cual es algo así como un Dios fuerza. Este concepto, que es un panteísmo mezclado con gnosticismo, encierra la idea de un Dios impersonal, presente en todo, pero que no es en sí nada, por lo cual el ser, refiriéndose al hombre y la mujer, no es producto de una creación directa, sino una evolución emanada de una fuente de energía en continua transformación, por lo que la reencarnación se convierte en la ley del karma, para alcanzar la felicidad final del nirvana. Uno les llaman a ese Dios energía, el absoluto o el ser, y todas estas creencias son radicalmente opuestas a las enseñanzas bíblicas. De ello nos dice Gordon R. Lewis: nunca se debe confundir a Dios con cualquier aspecto del mundo temporal. Eso no es la esencia universal que constituye la realidad de las casas, las vacas o un hombre. Su ser eterno trasciende no solamente nuestro pensamiento acerca de él, sino que también la existencia temporal y finita del mundo, por abstracto que éste sea. Creemos que Dios no depende de nadie, y es Él, y no los poderes mentales, lo que le imparte vida a su pueblo y a toda la creación.
Quizás por esta razón, las ideas de la meditación trascendental prevalecen en muchos centros de estudios, porque en su vaguedad dejan la puerta abierta a la evolución, a la casualidad y a las fuerzas físicas que ejercen una influencia en la existencia de las cosas, por lo que se afirma que el absoluto se está manifestando en una forma continua y dinámica, de tal manera que sale sin interrupción o un flujo de la energía que es el poder que mantiene el ritmo de todas las cosas. Pero no es así. Todo fue creado por un Dios inteligente, personal y creativo. Cada cosa fue puesta según su especie y nuestra vida y el universo obedecen a un plan trazado por un creador que no está en el desorden. No somos una fuerza emanada de alguien o algo, sino una creación divina. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, de acuerdo al Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y en nuestro poder de crear, ordenar y gobernar, se refleja la personalidad de un Dios que nos dio sus cualidades en la conducta y el ser. He ahí vienen afirmaciones tales como que la materia es imperfecta y nada es real, por lo que todo es abstracto y real, y se dice cosas como esta: yo soy eso, tú eres eso y todo es eso. ¿Qué realmente significa todas estas cosas? Pues la respuesta es la emanación del Dios Brahman, por lo que cada uno de nosotros somos un Dios y del cual emana a otro Dios, y así ininterrumpidamente, razón por la cual el mundo no es creado y las cosas y las personas son algo relativo, por lo que la realidad es una falsa y la verdad está en las leyes cósmicas de una energía indeterminada que opera como persona. No podemos cotejar todos estos disparates con algunos toques científicos a la luz de la enseñanza fundamental de la palabra de Dios, lo cual enseña todo lo contrario. Dios es una persona y en expresiones bíblicas que parecen ser un antropomorfismo, se nos muestra esta personalidad, que no es una fuerza ciega y emanada. En la Biblia podemos encontrar en Génesis 11:3 que Dios habla. En Génesis 2:2 dice que Él descansa. En Génesis 6:12 dice que Él oye. En Génesis capítulo 8, versículo 21 dice que Él huele. En Éxodo capítulo 33, versículo 20 al 23 dice que tiene rostro y espalda. En Éxodo capítulo 15, versículo 7 dice que Él se enoja. En Éxodo capítulo 20, versículo 5 se dice que Él es celoso. Y entonces, ¿qué se busca a través de la meditación trascendental con todas estas afirmaciones? Simplemente que el hombre logre la felicidad y la salvación por medio de una conciencia pura, producto de una acción determinada y que consiste en desarrollar y proyectar su poder mental como un Dios, que le salva y le hace feliz, negándose cualquier intervención divina de forma milagrosa, salvo aquella que el hombre obtiene mediante el poder mental, visualización, viajes astrales, encuentro con espíritus guías y liberación del cuerpo físico. No solo se proclama una salvación sin arrepentimiento y redención, sino que se afirma que no hay más milagros que aquel que emana del poder mental. Y sobre ello escribe Anthony Campbell: los acontecimientos que ocurren no a la esfera del tiempo y del espacio se pueden explicar sin ninguna excepción por causas naturales. El Maharishi ha dicho que los milagros son acontecimientos naturales cuyas causas no entendemos. El concepto de lo absoluto no es ninguna manera incompatible con el principio naturalista. Finalmente, detrás de todas estas enseñanzas está el hecho de negar el concepto del pecado, la necesidad de un Salvador y la realidad intrínseca de que el mal está en el corazón del hombre. Si aceptamos todas estas teorías, ¿qué valor tiene la palabra de Dios? Sin embargo, algo se busca por medio de esta actitud desmistificante. Si diluimos la verdad y la licuamos con las nuevas corrientes existentes, produciremos los elementos para crear la religión del anticristo. Entonces, se marcará la diferencia entre las dos iglesias de los tiempos finales. Una es aquella que, aunque tiene poca fuerza, ha guardado la palabra y no ha negado el nombre de Jesús.
de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Y la otra es rica, poderosa y no tiene necesidad de ninguna cosa, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Sin embargo, esto es una iglesia adaptada a los nuevos tiempos, tibia, así como le llama la palabra, que no guarda los principios divinos y se convierte en el amante del anticristo y adherida a la nueva era. Hasta aquí este video. Te invito a dejar tus comentarios acerca del tema y dejarme tus sugerencias acerca de una nueva serie de videos que estaré subiendo en este canal. No olvides suscribirte, compartir este video con tus familiares y amigos en las redes sociales y dejar tu pulgar arriba. Eso me ayudaría mucho. Este fue Santos Hernández y nos vemos en un próximo video. Paz y bendiciones para todos.